Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos. Judíos, griegos, esclavos, todos en general, hermanos, los que creyeron recibieron el Espíritu Santo. Se nos dio a beber un solo espíritu. Una de las cosas que nosotros hablamos mucho desde el comienzo que le creímos al Señor es acerca del Espíritu Santo. Pero faltaba otra etapa, el poder conocerlo, el poder escucharle, el poder ser guiado por el Espíritu Santo. Y allí es donde el Señor ha ido trabajando con cada uno de nosotros. Descubrimos, ¿cierto?, que hay una carne y un espíritu, que estamos también en la carne. Pero tenemos que hacer morir esas obras de la carne y obedecer al Espíritu Santo que está en nosotros. Porque la carne nos otorga, ¿qué cosa? Muerte, ¿cierto? Tinieblas. Tenemos toda pérdida para nosotros como creyentes. Pero el Espíritu nos da vida, nos vivifica, nos saca adelante a victoria. Entonces, allí tenemos esta lucha, hermanos, y que a través del tiempo, siendo ejercitados, ¿cierto?, nosotros vamos conociendo y discerniendo el bien y el mal. Y obedecemos al Señor. A través de muchos padecimientos, pruebas, tribulaciones, vamos siendo formados. Porque el Señor usa ese martillo. Porque en realidad nosotros como hombres, como personas, también en la parte genérica de mujer, también tenemos una carne que se opone, hermano, que es lógica, que es inteligente, que quiere también interpretar las cosas de Dios. Pero el Señor nos está hablando de que nos dio a beber de un solo espíritu. Entonces, hay 5 textos que he tomado hoy día, hermano, como esas 5 piedras que tuvo David en su mano, y bastó una para clavarla, ¿cierto?, en la frente de Goliat. Y de esta manera derrotar al enemigo. Nosotros también, hermanos amados, así como el Señor nos ha provisto de todas las cosas, también nos ha dado las armas, nos ha dado una espada, ¿cierto?, para defender, para arrancar la cabeza de aquel enemigo que vino contra nosotros. Hoy día nosotros, hermanos, estamos delante del Señor y tenemos todas las cosas en Él. Por eso el Señor nos invita a fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza, para que podáis, ¿cierto?, estar preparados contra todas las acechanzas. Y hay días buenos y días malos. Hay días malos que se juntan todas las cosas contra nosotros. Pero también hay días buenos. Pero el Señor no nos llama a estar sueltos, sino que firmes. Siempre en la posición de estar mirando que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra el principado. Hermanos, hoy día queremos leer esto como en parte introductiva, porque en realidad hemos estado hablando estos días de esto, de los dones, ¿cierto?, de que el Señor puso también a unos más frágiles, más indignos, ¿cierto?, y lo vistió con mayor decoro, con mayor dignidad. Eso nos compartía el Señor el domingo pasado. Entonces, hoy día nosotros, hermanos, tenemos que ver que, así como en el cuerpo,
la sangre corre por todo el ser, ¿cierto? Por ese sistema circulatorio. Así también en medio de las piedras vivas de la casa de Dios está el Espíritu del Señor. Está el Señor mismo en medio de todas las piedras vivas. O está el Señor, como lo dice Efesios, ¿cierto? Efesios 4, donde dice que todo el cuerpo unido y concertado, ¿cierto? Va creciendo y se ayuda por las coyunturas y va recibiendo su crecimiento. Entonces también vemos el ejemplo de un cuerpo. Entonces el que está gobernando aquí es un mismo espíritu, es el Señor. Entonces hermanos, nosotros que estábamos en otro tiempo sin Dios y sin esperanza, el Señor derramó su espíritu en nuestro interior para que hoy día nos podamos conducir. Esto es lo que el Señor ha ido consiguiendo con nosotros, hermanos, trayéndonos de distintos lugares, trayéndonos de distintas situaciones, pero nos ha reunido en torno al Señor, porque Él es la cabeza, hermano, Él es la cabeza. Ninguno de nosotros podría abrogarse el lugar de liderazgo, hermano, porque en realidad el único que tiene la gracia acá para otorgarla a su iglesia es el Señor Jesús. Él, hermano. Y todos nosotros somos piedras vivas, ¿cierto? Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, pero el cuerpo es de Él. Entonces, qué bueno que nos haya juntado el Señor, nos haya reunido. Vamos a tener que pasar muchos embates, pero el Señor sigue sosteniéndonos. Pareciera que el enemigo a lo mejor quiere pisotearnos, hermano, y esparcir a veces el grano de trigo, pero ¿sabe qué? Sale por allá otro y se siembra por acá y se siembra y al final no lo puede destruir. ¿Qué es lo que hace el Señor? Sigue adelante con su propósito, porque sabemos que la obra del Señor va a permanecer en nosotros. Hermano, el Evangelio de Juan, capítulo 16, porque es bueno, hermano, recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Esto de que el Señor nos ha dado a beber de su Espíritu, hermano, es para que seamos conducidos en este tiempo. Necesitamos mucho escuchar la voz del Señor. No solamente los consejos de los hermanos, ni tampoco lo que escuchemos, hermano, de algún predicador o algo, no, hermano. Tenemos que escuchar al Señor. Tenemos que escuchar al Espíritu que está dentro de nosotros. El Señor nos puede guiar, hermano. El Señor, y ¿sabe qué va a ocurrir? Como todo el gobierno es en un mismo espíritu, el Señor va a permitir que todos los que estamos acá, hermanos, nos podamos recibir. Porque no hay incoherencia. Si usted ve todas estas palabras, coordinación, coordinado, concertado, sincronizado, armoniosamente, así nos habla el Señor de la vida de los hermanos. Entonces esto es porque tiene un gobierno, tiene una dirección que la cual no erramos, y es la dirección del Espíritu Santo. Entonces, si todos nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu, hermano, no vamos a tener estorbo. Al contrario, va a haber un amén rotundo entre uno y otro. Y también el estrecharnos, porque somos parte, ninguno va a dañarse el uno al otro, sino que nos vamos a ir sustentando, defendiendo, porque cada uno, ¿cierto? Se daña esta manito, uno la va y la soba, o hace cualquier cosa para que se quite el dolor. Entonces eso lo hace el cuerpo. No hay una descoordinación, hay una sincronía. Entonces todos vamos creciendo en armonía, y el que nos va gobernando es el Señor. Pero si llega alguien acá y alguien que anda en otro espíritu, hermano, va a producirse resistencia entre nosotros, porque nos vamos a recibir, nos vamos a sentir, nos vamos a confirmar, se va a producir algo, porque el Señor a todos nos dio discernimiento para que podamos ver contra qué nos enfrentamos. Qué bueno es esto, hermano, qué bueno, porque
Puede llegar alguien, hermano, y la iglesia discierne, está allí. Por eso que habla el Señor, ¿cierto? Que cuando alguno profetiza, el otro calle, ¿cierto? Está profetizando, y si le fuera revelado algo, porque el Espíritu Santo está gobernando ahí, le revela algo, calla el primero y se levanta el otro, pero de acuerdo a lo que el Señor está guiando, a lo que el Espíritu quiere para la iglesia, para la edificación. Por eso que el apóstol juzgaba, ¿cierto?, que algunos hablaran en lengua así y lo hicieran como al aire, sin interpretación, sin claridad, porque eso es edificación para uno mismo o para Dios, ¿cierto?, que es algo que le revela al Señor. Pero si no hay un intérprete, entonces mejor calle. Pero todos podemos profetizar, todos los que estamos acá podemos hablar de lo que el Señor quiere enseñarnos. Entonces, eso es porque el Espíritu Santo está gobernando la reunión. Gracias, Señor, porque quebró el Señor las pautas, las primeras partes, las coordinaciones que se producen, ¿cierto?, con hombres con capacidades para guiar a todos. Aquí el que nos guía es el Señor. Y esto va a ir depurándose cada vez más, hermano. A lo mejor algunos de nosotros por la edad vamos a ir partiendo, pero sabe que el testimonio, hermano, no va a claudicar, porque va a seguir adelante. El Señor va a seguir adelante. Amén. Así como están contentos los hermanos por lo que el Señor está haciendo, porque el Señor sigue adelante con la iglesia en Altos Pisos, sigue con los hermanos y va a seguir, porque el Señor siempre, hermano, su obra nunca es detenida. Entonces, el Evangelio de Juan capítulo 16, es importante esto, hermano, verlo, entenderlo. Mire, desde el 1, porque aquí la corta, bueno, con un título ahí. Dice, estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os la había dicho. Esto no es lo que dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Mire, hermano, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice, en cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se da cuenta, hermanos amados? Que lo que, bueno, no alcanzaron a ver los apóstoles en ese tiempo porque estaba el Señor allí, pero el Señor después tuvo que ascender y dejó el Consolador, el Espíritu de verdad. Él nos guía, hermano. Él siempre va a estar con nosotros. Entonces, el ejercicio diario nuestro es tener comunión con el Espíritu de Dios. Y eso, hermano, es personal. Porque nadie le enseñará a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque en el nuevo pacto Él derramó su Espíritu en nuestros corazones. Entonces nosotros ya lo tenemos, hermano, el día que creímos.
¿Y qué es lo que tenemos que hoy día aprender cada día? Es a escuchar la voz de Dios. Y no está afuera, sino que está acá adentro. Porque el Espíritu nos va a traer todo lo del Padre y del Hijo. Porque no da testimonio de sí mismo, sino que da testimonio del Padre y del Hijo. Así que si queremos escuchar al Señor y entender la voluntad del Padre, es oír, hermano, en silencio, doblando nuestras rodillas, o bien donde estemos, hermano, y escuchando a Dios en nuestro interior. Eso no va a tener discordancia con ninguno de nosotros. Al contrario, hermano, va a tener armonía. Porque el Señor es el que gobierna allí. El Señor es el que derrama la vida eterna. El Señor es el que está con nosotros, hermano, y edificándonos y fortaleciéndonos. Gracias, Señor. Cada día vamos descubriendo no un enemigo que se levanta y que viene contra nosotros para destruirnos, sino que empezamos a descubrir que nosotros tenemos una carne, una mente capacitada y llena de cualidades, que siempre se ha querido interponer en lo que es del Espíritu. Por eso que nosotros hoy día anhelamos sabiduría, pero sabiduría de lo alto. Sabiduría que no es de esta tierra, sino que la sabiduría que viene de parte de Dios. Porque cómo caminar, cómo presentarnos delante de las pruebas, hermano, es a través de la sabiduría que Dios nos puede otorgar. Él decía, los van a meter en la sinagoga, los van a perseguir, pero también les decía al Señor que Él pondría palabra en su boca, que Él también nos guardaría, o también en un momento habría que entregar la vida también por el Señor. Porque es evidente, hermano, que si al Cordero pasó todo esto, ¿cuánto más nosotros que también somos sus discípulos? Así que gracias, Señor, por todo esto, hermano. Primera de Corintios capítulo 2, ya llevamos dos versículos, ahora Primera de Corintios. El versículo 12. Del 12 al 16 vamos a leer. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué importante eso. Lo primero que nos enseña el Señor, que nosotros somos salvos, ¿cierto? Por gracia. Nos enseña, y ha sido concedido, que se nos hayan perdonado todos nuestros pecados. Y aún los que cometiéramos, hermanos, si nosotros nos volvemos al Señor, la sangre del Cordero nos lava de todos nuestros pecados. Amén, Señor. Así que no hay nada que pueda decir, no, esto quedó ahí y va a tener que resolverse el día final. No, hermano. Los hijos de Dios se acogen al Señor, derraman su corazón, confiesan, y hermano, el Señor, el Padre bondadoso, ¿cierto?, nos dio a su Hijo para que nos perdonara y nos lavase de todos nuestros pecados. Y nos pone en el camino el Señor nuevamente. Y lógico para el hombre, pero para el creyente, hermanos amados, es bendita vida, porque en Él está la vida. Hermano, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Somos enseñados por Él. No porque nos hayan dicho que es así, es acá. Es porque el Señor nos va demostrando en nuestro interior. Y nos va enseñando todas las cosas. Aún lo que va a suceder, dice también. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque esto es celestial.
esto es de lo alto. La sabiduría que nos otorga el Señor a través de su Espíritu es celestial. No hay nadie más arriba que Él, que el Señor. Entonces esto no se ve aquí naturalmente en la sabiduría humana, ni siquiera con los budistas, ni con todos los que, entre comillas, quieren buscar espiritualidad. No se dan ni cuenta que caen en lazos del demonio, del enemigo. Porque el enemigo se preocupa, hermano, de N cantidad de maneras de sacar a los creyentes de la verdad que es Cristo. Esa es nuestra verdad, esa es nuestra revelación. ¿Y quién nos revela al Hijo? Es el Espíritu Santo, que está en nosotros. Porque no toma de sí mismo, sino que toma del Padre y del Hijo. Nosotros, si hoy día vemos al Señor bondadoso, glorioso, y todo lo que hoy día nos muestra el Señor, es cierto, en su trono de gloria, es porque el Espíritu Santo te lo ha revelado, hermano. Amén. El Señor no está en una transición, el Señor está sentado a la diestra. Dice el 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa mente renovada ha venido a ser permitida por el Señor, que nos sanó, nos restauró. Gracias, Señor, hermano. Estas son cosas que van a quedar plasmadas en nuestro interior y que tienen que seguir, hermano. Tenemos que seguir en esta línea para no irnos a ninguna inclinación de este tiempo, porque hay inclinaciones religiosas, hermano, que a uno lo llevan por acá, o que respetemos sábado y respetemos algunas cosas antiguas, ¿cierto?, del antiguo pacto, o hagamos, le demos lugar a la sabiduría y al gnosticismo. Hermano, hay infinidades de formas de sacar la realidad de los creyentes de la vida de Cristo. Por eso nosotros tenemos que siempre volvernos al Señor y dejar que el Señor gobierne nuestra vida. ¿Qué nos habla el Espíritu Santo? Nos habla, ¿cierto?, de purificación, de santificación, de negarnos, ¿cierto?, a las obras de la carne, de no seguir en pos de la vieja criatura, porque esa está sepultada. Tiene que quedar ahí, ¿cierto?, en la cruz. Porque tenemos que tomar nuestra cruz, negarnos nosotros y tomar la cruz del Señor para poder caminar en este último tiempo. Gracias, Señor. Cuarto texto, Isaías. Isaías capítulo 9. Esta es la profecía que habla de nuestro Señor Jesucristo. Mas no habrá siempre oscuridad. ¿Lo encontraron, hermano? Está Isaías capítulo 9, versículo 1. Voy a ver hasta el 7. Este es el cuarto texto que estoy citando, hermano. 9, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Bueno, este sector norte, ¿cierto?, que le correspondía a Zabulón y a Neftalí, fue conocido como una región de mucho pecado, de mucho desorden. Entonces, era un pueblo asentado en tinieblas. No era como Jerusalén, no era como esos lugares, ¿cierto?, donde se concentraba la mayor cantidad de sacerdotes y todo lo que de los que estaban allí, ¿cierto?, ministrando. Pero, hermanos amados, allí quiso el Señor resplandecer. Dice así la Escritura:
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el poco. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresión, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de batalla y todo manto revolcado, dice, en sangre, serán quemados pasto del fuego. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, dice, y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sabemos que no tiene fin. El imperio del Señor Jesucristo se dilató, como dice acá la Escritura, hasta los confines de la tierra, y aún ha llenado los cielos, hermano, porque allí se adora y se alaba a un Señor que está sentado a la diestra. Jesucristo, hermano, es la luz, es el resplandor, pero Él comenzó, hermano, en un lugar donde estaban asentadas las tinieblas. Esto lo que podemos decir nosotros. Hoy día tenemos el Espíritu Santo, hermano, los que no merecíamos, hermano, los que estábamos tan alejados de Dios, los que no teníamos, hermano, ya nadie nos daba oportunidad, los destituidos. Pero el Señor, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, nos ha dado, nos ha otorgado, hermano. Siempre el Señor toma un remanente noble, siempre los necesitados son los que pueden gustar de la gracia del Señor. Pero los altivos, los que se jactan de sus grandes posiciones, hermanos amados, son mirados desde lejos. Qué bueno hoy día es vivir esta comunión, hermano, esta humildad, esta sencillez, hermano, esta realidad que hoy día nos ha llevado el Señor, porque Él es el que tiene el gobierno. Todos, hermanos, somos tan falentes, todos tenemos muchas fallas, pifias, como dicen, tantas cosas, hermano, que nos sacarían, a todos nos sacan por ¿cómo se llama? Hay una palabra que usan ahí en la pesca que se llama penalizado. El que saca una pieza chica y todo eso, cuando están haciendo el conteo, penalizado. Estaríamos penalizados, hermano, en muchas cosas. Pero gracias, Señor, que el Señor reina. Y el Señor busca al humilde, los sencillos. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, hermano. Así que hoy día estamos delante de una obra que muchos hermanos han menospreciado. Pero nosotros estamos hoy día siendo protagonistas de lo que el Señor quiere hacer. Hermano, acabemos nuestros días en esto. El pueblo sin visión, hermano, se pierde, se desenfrena. Como dijo Pablo, no he permanecido rebelde a la visión. Él tuvo una visión. Hoy día el Señor nos ha dado una visión a nosotros. Y es Cristo. Y ser semejante a Él. Entonces, hermano, no hagamos ninguna transacción con nada, hermano, fuera de Cristo. Hermanos, si el Señor nos tiene así vamos a seguir. Si tenemos que estar en casa, hermano, aquí y allá, sigamos así, hermano. Sigamos la humildad, sigamos la sencillez,
Sigamos, hermanos, en las comuniones, con los hermanos, estando juntos, sosteniéndonos, guardándonos. Sigamos en esto nomás, hermanos. Que esta visión de restauración que el Señor nos ha dado para enmendar lo que malo hemos hecho, hermanos, que sigamos en esta visión. Y si cae alguno, hermanos, sigamos adelante. Sigamos con el testimonio y la bandera de Cristo adelante. Porque el Señor siempre se ha guardado su remanente fiel. Siempre. Siempre el Señor tiene, hermano, a un pequeño remanente que cabe por la puerta estrecha. Porque solamente Cristo cae por ahí. Entonces, hermano, qué bueno lo que nos pasa. Hemos pasado tantas cosas juntos que a veces uno conversa y se empieza a enumerar tantas situaciones, pero gracias, Señor, por lo que hoy día estamos viviendo. Lo que hoy vivimos. Este último texto, hermano, Efesios capítulo 1. El 17 y 18. El 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento ¿de quién? De Él. Ese es nuestro interés, conocerlo a Él, hermano, enteramente. Así como la tierra prometida, ¿cierto? Que había que visitarla, ellos andaban, el pueblo de Israel, por todos lados, viendo y conociéndolo, palpando, diciendo, pisando la tierra, diciendo, en esta tierra fluye leche y miel. Así también Cristo, hermano, tiene que ser conocido. Y para eso el Señor es el Señor el que puede alumbrarnos más, nadie más que Él. Porque en vano es leer mucho, hermano, tratando de mencionar y mostrar al Señor, si tú no lo palpas en tu corazón. El Señor tiene que revelarlo por el Espíritu Santo. Y ahí, hermano, no va a haber ninguno que pueda decir, hermano, estoy así, esto acá. No, hermano, porque tú lo conocerás. Conocerás a aquel que pagó el precio en la cruz. Aquel que te dio y te colmó de beneficios, de bendiciones, hermano. Porque el Señor nos ha dado todo, hermano. No nos falta nada, estamos completos en Él. Nada nos falta, hermano. En Cristo estamos completos. 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria y de su herencia por los santos. Qué dicha más grande, hermano, entender lo que nos espera. Y eso también nos revela el Señor. Porque, hermano, ¿de qué valer? ¿Qué objetivo tendría caminar, hermano, sin ver la meta? Sin ver el objetivo. Hay herencia, hermano, con los santos. Tienes herencia. Yo tengo herencia. Todos los hermanos que estamos acá tenemos herencia. Entonces tenemos que esforzarnos para esto, para llegar allí, hermano. ¿Cómo es el esfuerzo? Haciendo morir las obras de la carne. Eso estamos claritos, hermano, y el Señor nos siga hablando acerca de esto. Nosotros, hermano, viviendo por Él y para Él, haciendo morir, ¿cierto?, toda la obra de la carne y viviendo por su Espíritu Santo, que Él nos está gobernando. Gracias, Señor, por la iglesia, hermano, por todo lo que está haciendo el Señor con nosotros. Gracias, Señor, hermano. Gracias, Señor.